sino que el subterráneo tiene la gran bondad de que tampoco contamina ni visualmente ni acústicamente, ¿no? Por otra parte, en la medida que otros modos de transporte, el barco, los buses, la bicicleta, el metropolitano, sí permanecen en superficie, esos otros modos de transporte van a ver mejorada su velocidad comercial en la medida en que 1.200.000 personas discurren en subterráneo. Por todo lo que acabo de decir, que lo he dicho un poco rápido porque esto sería muy largo de explicar, de sustentar, pero daría para mucho, pero ahora vamos a hablar de sistemas constructivos. Pero todo lo que acabo de decir, este metro contribuye no solo a la movilidad, sino a la movilidad sostenible. Y en la medida en que se quieran o se puedan aplicar políticas de recuperación del entorno urbano, se va a poder pacificar la ciudad y hacerla mucho más vivible, mucho más gozable, mucho más paseable por todos los que habitamos en ella, que somos los ciudadanos. La infraestructura nace también con el concepto de accesibilidad universal y, por lo tanto, entre la calle e inclusive hasta el interior del tren, siempre va a haber un itinerario adaptado a personas con movilidad reducida. Esta infraestructura contribuye, yo he guardado la cifra del concurso, un 0,5% al PIB del país, en realidad es mucho más, y actualmente todavía más, a nivel de tanto por ciento, porque es la infraestructura priorizada, evidentemente, más reactivación a la economía del país confiere. Y es lógico, ya lo era antes, era la primera infraestructura del país, pues más ahora, en momentos de pandemia, que tan necesario es que se reimpulse, que se reactive esa economía del país. Genera muchísimos puestos de empleo, tanto de manera directa como indirecta. De hecho, nosotros a día de hoy tenemos más de 3.000 personas, tanto familias, ¿no?, de manera directa contratada, y indirecta se multiplica por 4 o por 5, porque es toda la industria que tiene alrededor, ¿no?, desde las fábricas de fierro, de concreto, de trenes, de distintos componentes ferroviarios, la vía, etcétera, ¿no? De arquitectura, de todo, toda la industria que mueve una infraestructura de este tipo. Y algo que se ha comprobado en los metros subterráneos y no así en metros que no lo son de subterráneos, ni en otro tipo de transporte. Es la gran revalorización de los predios que están situados, están ubicados a cada lado de la trama, en lo que llamamos la zona de influencia ferroviaria. De la misma forma, el gran incremento de la actividad económica de los negocios. Claro, una cosa es mientras se hacen las obras, hay gente que se queja, etcétera, comercios incluso que se quejan. Esto es algo que por contrato lo llamamos afectación a terceros, tiene en su cancha el concedente, y cosa distinta es cuando esta infraestructura ya está construida y está operando. Ahí es donde se nota esa gran revalorización de los predios y ese auge de la actividad económica. Por otra parte, bueno, no lo he dicho, pero esta imagen es de mi ciudad natal, Barcelona. Este es el eje del Paseo de Gracia. Es uno de los 5 ejes más caros del mundo. Ahí se concentra toda la arquitectura modernista, aparte de escultura, pintura, museos, etcétera. Pero este eje, que tiene ya casi 100 años, una línea de metros subterránea, unos 60 o 70, una segunda línea de metro subterránea, nunca hubiese sido, nadie se imaginaría este eje con una línea de viaducto ni nada que se le parezca. Este eje no hubiese sido nunca lo que es si no hubiese tenido 2 líneas de metro, como digo, subterráneas, que dan accesibilidad total de población, de turismo, de todo, a este eje, pero por otra parte ni se ve, ni se siente, ni se nota. Tienes todas las ventajas y no tienes los inconvenientes. Finalmente, esta infraestructura es un GOA 4 y, por lo tanto, altamente segura, y va a dar una imagen de calidad y modernidad a la ciudad de Lima y Callao. Decía que el resto de
antes lo he puesto en pantalla, el resto de riesgos los tenemos todos: riesgo de diseño, riesgo de financiamiento, de construcción y de operación y mantenimiento. Si vamos al riesgo de financiación, pues Metro de Lima Línea 2 S.A., que es la concesionaria, acreditó en tiempo y forma que disponía de los recursos financieros necesarios para poder financiar lo que le obligaba el contrato, que eran los 1.249 millones de dólares sin IGB, retribuidos con lo que se llama sistema RPI, retribución por inversión, porque tenemos otro tipo de retribuciones. Pues en el año 2015 pues ya se pudo hacer la emisión de bonos por valor de 1.155 millones de dólares y además suscribimos un crédito sindicato SACHE con respaldo SACHE, que es de 800 millones de dólares. Con la suma de ambas financiaciones se financiaba sobradamente estos 1.249 millones de dólares. Ocurre que, como decía antes, la obra va algo retrasada, bastante retrasada, y ahora en el año 2019 hemos hecho una refinanciación, otra estructuración financiera por valor de 563 millones de dólares. Por la primera estructuración financiera recibimos los 3 primeros premios, importantísimos, y por esta última, el último premio ahora en el año 19 en Nueva York. Bueno, ya pasando a hablar de lo que es diseño y construcción, pues hay 4 infraestructuras que son fundamentales en esta infraestructura, ¿no? Que son los pozos, las estaciones, los túneles, los patios talleres. Sin olvidarnos de que, lógicamente, tenemos el tren, tenemos los sistemas ferroviarios. Pero desde un punto de vista más de la parte de obra, digamos, esos serían los 4 elementos más importantes. Empiezo por los pozos para después explicar el túnel, si no, no se comprendería. Los pozos tienen doble función: ventilación y salida de emergencia. Aquí podemos ver en la imagen superior izquierda que el pozo, en este caso este pozo, es un pozo circular y además centrado en el eje del túnel. Algo que tengo que decir previamente es que el túnel, como la mayoría de ciudades donde se construye un metro subterráneo, discurre normalmente debajo del viario, de las calles, de las pistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no es necesario, no vamos a pasar debajo de los edificios. Pero no pasa nada por pasar debajo de los edificios. De hecho, aquí, en alguna esquina, porque hay curvas y contracurvas, sí se pasa por debajo de alguno. Y bueno, yo he liderado la construcción de muchas líneas de metro donde de manera franca se pasa por debajo de los edificios y, como todo en la vida, si se hace bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, explico esto porque normalmente el eje del túnel ferroviario está sensiblemente, no tiene que ser exacto esto, centrado con el eje del viario, ligeramente desplazado hacia un lado, hacia otro, pero sensiblemente. Y los pozos hay de 3 tipos. El que ven aquí en pantalla, que es un pozo cenital, el eje de gravedad está justo en el eje del túnel, es decir, centrado en el eje del túnel, pero también después, lo que pasa es que esos no tengo imágenes porque todavía no hemos construido ninguno, tenemos pozos laterales para el caso de la tuneladora en terreno seco y luego para la tuneladora en terreno húmedo, en terreno mojado, ya volvemos a tener el pozo es cenital, pero entonces sí, no se puede hacer con este sistema constructivo que voy a explicar ahora, se construirá con pantallas, porque hay mucha napa freática muy alta. Bueno, entonces, volviendo a este pozo, que es los que hemos construido hasta ahora, estos pozos son cenitales, de diámetro 16,5 metros, y de ellos surge de la parte superior, pero siempre soterrado, esta especie de rectángulo amarillo, rayado en amarillo, es un cajón soterrado que va a emerger en esa zona que está recuadrada en verde, que son los predios que nos da el concedente.
O sea, el concedente me tiene que suministrar los patris, los predios, en los cuales yo tengo que ir a colocar los elementos que surgen en superficie, que afloran en superficie, provenientes de mi infraestructura. En este caso, pues son las rejas de ventilación, presurización y la trapa de salida de emergencia. Aquí lo podemos ver de otra forma. En un corte, en la imagen inferior derecha, este sería el eje del túnel. Tenemos unas paredes laterales que son de bloque de concreto, detrás de las cuales discurren las escaleras fijas, porque claro, son escaleras de pie, que van a llevar a la evacuación. Tanto una escalera como la otra se van a unir en este pasillo que aquí está de color rosado, que continúa en ese rectángulo que hemos visto antes amarillo, que ahora aquí está rayado de color rosado, y que está dividido en dos. Una zona mucho más amplia, que es para los ventiladores y los paneles silenciadores, y una zona más estrecha para la evacuación. Evacuación que finalmente acabará en otras escaleras que saldrán a la calle. Y por contra, esta zona más amplia tiene aquí al final la reja de la ventilación para poder sacar el aire o entrar el aire en función de si es extracción o impulsión. Aquí podemos ver un render en la Plaza Bolognesi, lo que sería la ubicación tanto de la reja de salida de emergencia como de las rejas de ventilación y presurización. Siempre eso se ubica, esos elementos, en vereda, en parque, etcétera. Nunca en la pista, lógicamente. Aquí tenemos los pozos que se han construido de arriba abajo por anillado aproximadamente de altura 2,5 metros y 3 hasta llegar a la losa de fondo, la imagen de la derecha, en donde ya se coloca el ferrallado y se hace un vaciado de concreto a través de bomba para poder, digamos, constituir la losa de fondo del pozo. Aquí podemos ver un pozo en el que ya se han construido esas paredes laterales. Esto es una visita que ahora ya no se puede hacer, creo que va a tardar mucho tiempo en hacerse, son lo que llamábamos los domingos del metro, que desde hace 5 años los teníamos habilitados para que pues, alumnos como ustedes, empresas, distintas entidades, etcétera, de Perú o de fuera del Perú, nos vinieran a visitar. Les dábamos una explicación parecida a la que estoy dando ahora, y además luego hacíamos una visita in situ. Detrás de estas paredes, como pueden ver, está, digamos, la puerta para poder salir y evacuar. Aquí tenemos una imagen en la izquierda de lo que es esa gran cámara que se divide en dos, ¿no? Por un lado, la parte que ocuparán ventiladores y paneles, y por otra, ese pasillo totalmente independiente para poder evacuar, calculado lógicamente para evacuar todas las personas que haga falta evacuar, ¿no? En la derecha lo que tenemos es la restitución de la superficie. Cuando ya terminas y ese pozo tiene una tapadera que es la losa superior, pues debajo de esa tapadera, de esa losa superior, vienen aproximadamente 2 metros, 2,5 metros de tierras y lo que es ya las pistas, las bermas, las veredas, etc. Bueno, pasando a las estaciones es un plano de una de ellas, una estación real, la 24. Entonces las estaciones, yo siempre digo que son como grandes cajas de zapatos, ¿no? Que se ve aquí en color rojo, ahora ya el concedente se ha aprendido el nombre y también habla de la caja, no dice los zapatos, pero habla de la caja. Bueno, entonces resulta que esa caja de zapatos luego tiene, que también está centrada lógicamente en el eje del túnel, como no puede ser de otra manera, luego tiene una especie de brazos, que aquí son bastante cortos, pero que a veces son un poco más largos. Lo deseable es que sean mínimos, pero no siempre se puede, porque hay que ir a sacar estos accesos, escaleras fijas, escaleras mecánicas, hay que irlos a aflorar a los predios que el concedente nos da. Como hoy en día la ingeniería prácticamente lo puede todo, no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto,
escalera fija, mecánicas, ascensor, que aquí se ve en un cuadradito más pequeño, todo lo que sirve para entrar o salir, todo esto está en los predios que nos proporciona el concedente y al cual llegamos mediante estos brazos que viene a ser lo mismo que hemos visto antes en los pozos, unos cajones soterrados. Aquí en este extremo de la estación es donde estará, en el nivel -1, en el nivel vestíbulo, la cabina del jefe de estación, la expedición de billetaje, la validación del mismo, etc. Y al otro extremo, los cuartos más técnicos, cuarto de baja, cuarto de alta, de ventilación, de señalización de vía, enclavamientos, etc. Bueno, entonces ahí tenemos la reja de salida, la reja de trapa de salida de emergencia, la reja de ventilación, presurización y ducto de materiales como elementos que emergen en superficie. Como pueden apreciar ustedes aquí, todos estos elementos están totalmente contenidos en vereda, ¿de acuerdo? Aquí un render de lo que serían las estaciones. Podemos ver aquí accesos fijo y mecánico, el tótem identificativo de la línea, ascensor, al otro lado ascensor, aquí un zoom de ambos y el siguiente, distintas, la salida de emergencia, rejas de ventilación, presurización, pero siempre, y algo que es muy importante, es estos elementos el concedente, cuando ha pensado en los medios, ha pensado en ubicarlos de manera, digamos, correcta y estratégica para que molesten lo menos posible. No es que cada cual, digamos, se vaya a colocar donde quiere, ¿no? Aquí podemos ver una de estas rejas de salida de emergencia que ya está construida, pues esto se activaría, el personal saldría por aquí en caso que se hubiese tenido que evacuar por un sitio que no fuese la estación o lo que fuere, ¿no? Hubiera podido salir por las escaleras normales. Aquí, si vemos una estación con un corte transversal, una sección transversal, podemos ver que aquí tenemos el nivel calle, lo mismo aquí, en el render de la derecha, nivel de la losa superior, la losa del vestíbulo, aquí no se ve, pero estará la losa del vestíbulo, y más abajo, losa de fondo y con los andenes, que siempre son laterales, no porque lo haya dicho el concedente, sino porque así nació el proyecto, que ahí todavía no los vemos, pero los vamos a ver. Aquí tenemos la losa superior, una imagen de cómo se estaba construyendo en una de las estaciones. Todo el ferrallado y luego ya viene pues, el vaciado de la losa de fondo. En la siguiente, al revés. Debajo de ese nivel que antes mostré de la calle, también de la misma estación con el mismo plano, viene el plano real del vestíbulo. Acuérdense que les decía que en este extremo estaban todas las dependencias para realizar la operación. Y en el otro extremo, las dependencias. Aquí la línea de validación, el título y las correspondientes escaleras, mecánica fija, ascensor simétrico al otro lado, ya para poder descender, digamos, a los andenes. Lo que hacemos siempre es dejar un agujero en la losa superior y en la losa del vestíbulo para poder, digamos, acabar de sacar las últimas tierras. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un render de lo que va a ser el vestíbulo. Como vemos, el vestíbulo es el nivel -1. Y este vestíbulo va a tener una arquitectura, tal como ven ustedes aquí de este porte. Los pavimentos van a ser de terrazzo gris con unos encaminamientos o portátiles para las personas con disminución visual. Por otra parte, en los paramentos verticales se van a colocar unas piezas de acero vitrificado hasta una altura aproximadamente de 2,20, 2,30,
de tonalidades azul grisáceo combinado con blanco, que sea un color sereno, un color elegante, que no canse con el paso de los años, porque estas infraestructuras duran muchísimo. Y finalmente, a partir de esa altura, hasta completar, hasta tratar con el falso techo, una chapa tipo de ployer que da un aspecto, en mi opinión, muy adecuado, así como semi-industrial, a lo que es un metro subterráneo. El falso techo, como les decía, pues con las luminarias encastadas. Aquí podemos ver unas imágenes de las últimas tierras que se están excavando de ese nivel que es el nivel de la nave de andenes, ya no el nivel del vestíbulo, sino el nivel de la nave de andenes. Aquí ya, para cuando se han sacado todas las tierras y se está haciendo el ferrallado de la losa de fondo, que luego ya completará con el vaciado de concreto. Fíjense una cosa que no he dicho, disculpen, en la sección transversal, aquí, no sé si ustedes ven, es que esto no lo expliqué y disculpen, muy importante, tiro para atrás. Aquí tenemos unos elementos que se ven de color gris clarido, que son fundamentales. Estos son las pantallas, los dos extremos, y los intermedios, los de más interior, son las pilas pilote. Así como las pilas pilote están distanciadas entre ellas unos 12 metros, lo que es el elemento pantalla, una pantalla siempre es un elemento corrido, continuo, que se construye con una máquina que se llama pantalladora y que toda la vida va a estar en contacto entre otras dos con el terreno. No así las pilas pilote, que cuando todo esto está lleno de tierras, sí están rodeadas de tierras, y a medida que se excava, ya van emergiendo y se van viendo tal como se ve en esta imagen. Aquí ya ven las pilas pilote y en esta todavía mejor. Fíjense las pilas distanciadas 12 metros. Aquí más al fondo, esto es la pantalla y estas, no sé si las aprecian, son las juntas en pantalla, que lógicamente se busca un sistema constructivo para que la junta sea, digamos, lo más estanca posible siempre. Aquí no hay agua, el agua está a 65 metros de profundidad, pero siempre se busca que las juntas sean lo más perfectas y lo más estancas posible. Eso tampoco lo he comentado. Esto es un metro subterráneo, pero de mi óptica es un metro muy superficial, porque el carril se encuentra en toda la traza, desde el puerto del Callao a la Municipalidad de Ate, y lo mismo para el ramal de la línea 4, discurriendo en cotas que no van más allá de 20-25 metros bajo la superficie. Piensen que hay líneas en el mundo, por ejemplo, la línea 9 del metro de Barcelona, que es la línea más larga y más profunda de Europa a día de hoy, tuve la oportunidad de liderar, que llega hasta los 80 metros de profundidad. Por lo tanto, 20 o 25, nada, es muy poco. Aquí podemos ver una imagen de cómo el túnel NATM hace su cale en la estación ya en vacío. Aquí son imágenes más evolucionadas de las estaciones, incluso ahora están ya más avanzadas, ya con las vías colocadas, sus andenes, también con este drywall que lo que hace es completar el espacio, que aquí no se ve la imagen, pero aquí van las puertas de cerramiento de andén y nosotros las vamos a completar con un drywall para que quede totalmente compartimentado y totalmente estanco, lo que es lado estación, de lo que es lado túnel, en el sentido de que la estación, esta zona de aquí por donde discurren los trenes, es como si fuera túnel, ¿no? Entonces, ¿por qué se colocan puertas de cerramiento de andén, aparte de que fuera una exigencia del contrato? Porque un metro automático que no tiene conductor, entre otras prestaciones, no puede no tener estos cerramientos de andén. Porque imagínense ustedes a alguien, un intrusionismo de alguna persona, de alguien que llevara un animal,
¿qué ocurriría? O alguien que, por desgracia, ocurre más a menudo de lo que desearíamos, un eventual suicidio, ¿no? Pues no habría una persona en el tren para poder frenar. Por lo tanto, las puertas de cerramiento de andén, de las cuales los montantes, los ven ustedes aquí en la imagen inferior derecha, es un elemento imprescindible para un GOA 4. Esa apertura y cierre de los andenes, de las puertas de andén, va sincronizada con la apertura y cierre de las puertas del tren, que a su vez va sincronizada con la señalización de vía. Esto es un render, pero esto va a tener un aspecto tal como el que ven aquí. Esta es la línea 9, pero les he puesto esta imagen para que vean la llegada del tren sin conductor, estas personas que están aquí, los usuarios. Cuando el tren ya se ha situado en lo que se llama la distancia objetivo, en el punto exactito que tiene que estar, más o menos, porque hay unas tolerancias, se empiezan a abrir las puertas tanto del tren como del andén y luego se cierran. Aquí ya podemos ver una estación en la que tenía los montantes colocados. A día de hoy ya tenemos hasta puertas, no tengo ninguna foto. Estos son escaleras mecánicas con sus fosos, estos son ventiladores y bueno, así todos los elementos de la estación. Aquí ya pasamos a hablar de túneles, porque si no se nos alargaría mucho. Los túneles, como dije antes, son de dos tipos. El túnel NATM, que se llama Nuevo Método Austríaco, y que es uno de los muchos sistemas convencionales para perforar los túneles. Eso sí, siempre las dos vías y por tanto los dos trenes al mismo nivel. Eso es algo que el concedente también ya diseñó de esta forma y a mí personalmente me parece muy adecuado. Así como lo de los andenes laterales, que sean todos laterales, no me parece adecuado, pero sí el hecho de que el túnel, las dos vías estén al mismo nivel. No es que lo otro sea imposible, pero la verdad es que yo personalmente a nivel de explotación sí lo prefiero. Les voy a dar algunas opiniones como gerencia general de la línea 2, pero por ejemplo lo que les digo del subterráneo, lo que les digo de los andenes laterales y muchas de estas cuestiones, se las digo no como gerente general, porque como ustedes comprenderán, a un contratista, a un concesionario le da igual colocar fierre concreto en un túnel subterráneo, en uno que vaya en viaducto, que vuele por los aires, ¿no? Pero a mí como profesora de ingeniería de transporte que soy y experta de toda la vida en este rubro, no puedo a unos alumnos dejarles de decir cuál es lo mejor, digamos, o lo óptimo, ¿no? para solucionar el problema que tiene Lima o en este caso para operar y mantener. Porque no es que cualquier solución valga para cualquier ciudad. Ahora ustedes mañana no me digan, no, es que Carmen Deulofeu cuando trabajaba en el Ecuador y para la ciudad de Cuenca dijo que, pues claro, ¿no? Cuenca tiene, no llega a medio millón de habitantes, y Lima tiene 10 millones, va para 11, ¿no? Pues no es que el mismo traje, la misma vestimenta le sirva a una ciudad o a otra, o a una problemática o a otra, ¿no? Aquí también podemos ver en esta sección, que es un plano real, que tenemos una pasarela lateral para eventual evacuación en túnel y una distribución de bandejas para colocar distintas instalaciones, o bien bandejas o bien en los hastiales, en los arranques de la bóveda. También ahí podemos ver pues, la catenaria, que es por alimentación eléctrica lo que va a permitir que estos trenes se muevan. También aquí podemos ver el drenaje longitudinal del túnel y aquí tenemos los laterales que ven aquí como una cuneta, luego tienen su espina de pez, como digo yo, para ir a parar al drenaje central. ¿Y dónde se va a construir este túnel? Bueno, de hecho ya lo hemos prácticamente terminado todo. En estos casi 10 kilómetros que están marcados aquí, que son desde la Municipalidad de Ate hasta San Juan de Dios. Todo el resto y el ramal se van a construir con el apoyo de tuneladora. ¿Cómo funciona sucintamente este método? Bueno, pues es un método, como he dicho, por avance y destroza y por secciones y avances sucesivos. Lo primero que se hace cuando se excava un pase que tiene aproximadamente entre 1,25 metros y 2, en función de las secciones, pues lo primero que se hace es unitar
echar una pequeñísima capa de concreto con fibras, en nuestro caso metálicas, lo hemos elegido así, proyectado para evitar la meteorización. Fíjense lo bien que en los 10 kilómetros no hemos tenido ningún problema con el frente. Las gravas densas de Lima, con esta bolería de aquí, pero se aguanta perfectamente. Es muy noble el terreno en ese sentido. Luego tiene sismo y tiene lo que sea, pero el terreno es un buen terreno. No como el de mi ciudad natal, que le llaman el terreno maldito, porque es complicadísimo. Bueno, luego colocamos una cercha, que en nuestro caso aquí lo pueden ver en la derecha, son cerchas en celosía, y contra esa cercha, ahí sí, siempre con la ayuda de un jumbo, básicamente este método se hace con jumbo y con con varias retroexcavadoras. Bueno, entonces con la ayuda de y después con un carro de encofrado, claro, pero me refiero que no necesita mucho más. Y con la ayuda del jumbo hacemos otra vez una capa ya mucho más gruesa, de 15-20 centímetros, de concreto proyectado con fibras. De manera que el aspecto que tiene cuando se termina es el que ven ustedes aquí, con esas costillas que hay, ¿no? Que son las cerchas, y ya preparado para que se coloque la lámina impermeabilizante, que como digo, aquí en esa zona no hay agua, máxime un poquito en la zona hacia el final hacia Municipalidad de Ate, pero no. Y es la que separará el sostenimiento primario de lo que será el revestimiento definitivo. Entonces ya uno coloca su armadura y con la ayuda de un carro, que tiene 12 metros de longitud para las puestas, se hace el vaciado de concreto. Y el túnel queda tal como este. Aquí ya empiezan a ver ustedes las bandejas, la pasarela, etc. La vía, la catenaria también, ya todo esto está colocado. Bueno, ¿por qué decía antes lo de los túneles? Lo de los pozos. Porque desde los pozos resulta que se van a iniciar dos frentes NATM. Uno dirección Callao y el otro dirección, que no lo vemos en la imagen, dirección Municipalidad de Ate. Lo primero que hacemos es un paraguas de micropilotes para hacer en boquille los primeros pases. No era necesario en este terreno, pero siempre es una regla de buena práctica. Y además, siempre tenemos un paraguas en backup por si lo necesitamos. Nunca lo hemos tenido que utilizar. Bien, aquí tenemos las terceras vías que también van con el método NATM. Ahí sí, como pueden ver, son vías en las que caben 4 trenes y por lo tanto tienen una luz impresionante y este método ya es mucho más compartimentado. El resto de túneles se hacen con el apoyo de 2 tuneladoras. Como dije antes, pues de diámetro 10-20 exterior, 9-26 interior, la de terreno seco mide 120 metros con el backup y la del terreno cerrado terreno con napa freática, 150. Están en Lima desde marzo del 2016. Van a configurar un túnel en sección totalmente circular, pero con las mismas prestaciones que el otro. Aquí tenemos las 2 tuneladoras, la de la izquierda es la del terreno seco, la de la derecha es de napa freática, que evidentemente no se diferencian así en apariencia, pero sí tienen cuestiones internas distintas. ¿Cómo va a ser la logística de las tuneladoras? La primera entrará por San Juan de Dios, saldrá por Insurgentes, pero como hemos dicho que la etapa 1B llega hasta Plaza Bolognesi, cuando lleguemos a la siguiente estación, que es Parque Murillo, desmontaremos toda la parte de pozo de explotación de San Juan de Dios y lo trasladaremos a Parque Murillo. La tuneladora continuará hasta salir por Insurgentes. Esta es la de terreno seco. La TBM de napa freática entra por Insurgentes, sale por Puerto del Callao, luego entrará por Gambetta y saldrá pasado ya Carmen de la Legua, cuando haya dejado listo todo el ramal. Bien, aquí les he puesto 2 vídeos de las tuneladoras. El primero es para que vayan viendo que la tuneladora excava y a la vez que excava va dejando estas piezas de color gris que se llaman dovelas ya colocadas. Este es el panel de mandos de una máquina tuneladora. Esta es la fábrica de Gerrenek. Las 2 tuneladoras son Gerrenek, que tiene la supremacía del mercado con un 60%. Y fíjense sobre todo
En la imagen última, esta es una tuneladora muy pequeña de 2,5 metros, tan solo la nuestra es enorme. Fíjense al final la imagen de una tuneladora perforando una estación. Esta es la imagen que cuando una tuneladora llega a una estación, ella está en vacío, ¿no? Ahora vamos a ver otro vídeo de la tuneladora. Fíjense, a la izquierda está el terreno de color beige, la rueda da vueltas, los discos cortadores cortan el terreno, cae una cámara a la tierra, se la lleva un tornillo sin fin, la deposita en una cinta transportadora y eso ya es opcional. De la cinta puede ir directamente al pozo de explotación o puede ir a un contenedor y luego mediante unas vías o mediante un sistema de ruedas, como sea, va a parar al pozo de explotación. Pero por el pozo de explotación, aparte de salir tierras, también entran elementos, los elementos que se llaman dovelas, que van a formalizar lo que es el túnel en sí mismo, son unos prefabricados que se fabrican con concreto armado en una planta, en lugar de llamarse planta de prefabricado, se llama planta de dovelas. También entran suministros eléctricos, de agua a presión, también entran lodos, entran espumas, entran distintas personas a la máquina, claro, distintos componentes, pero básicamente quiero que vean cómo es que hace la máquina para colocar esos elementos, que son el revestimiento del túnel. Esta pieza, que está muy simplificada, se llama brazo erector. Por succión, o sea, por sobrepresión, toma la dovela, la va a girar hasta que la coloca en la posición que le pertoca. Ahora lo verán. Unos pernos que solo sirven de montaje y la coloca en esa posición. Y eso lo va haciendo hasta que completa el anillo, que es el anillo del túnel, que tiene 6 dovelas que aparentemente son iguales, no hay ninguna de igual, un puzzle esto, y una pequeñita que le llamamos dovela de cierre o dovela de clave. Ahora la va a colocar, esta es la pequeñita, que se coloca al final. Lo que ven en amarillo son unas gatas que siempre se apoyan sobre el anillo. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, este anillo lo acaban de construir, pues las gatas se van a apoyar sobre este anillo para darle la potencia a la máquina para poder empujar hacia adelante. Cuando ya la máquina ha conseguido perforar otro anillo más a nivel de excavación de tierras, esas gatas se van a retrotraer para dejar espacio para que se coloquen esas dovelas. Esta es la planta de dovelas que tenemos en Quilca, de cuando la estábamos montando. Este es uno de los encofrados de la planta, esto es muy grande, tiene 11 hectáreas, y este es el anillo, las 6 dovelas más la dovela pequeñita de clave. Cada dovela es distinta, se van todas numeradas, se acopian, tenemos ya más de 1.500 anillos, no dovelas, anillos, cada anillo tiene 7 dovelas, ya acopiados a la espera de que empiecen a funcionar las tuneladoras. Bien, aquí tenemos la estación 19, es una estación que no es una estación cualquiera, sino que viene preparada a nivel estructural para que sea pozo de explotación de la tuneladora de terreno seco. Aquí pueden ver una sección de esta estación. Aquí tenemos la vía es una vía en placa que tiene muchas ventajas porque la vía balastada, pues el balasto con unas piedrecitas se va triturando a medida que pasan los ciclos de carga de los trenes y además ese polvillo va, digamos, con la succión del tren se va por los aires y contamina, ¿no? Por otra parte, la catenaria, aquí ya son imágenes, ya no son renders ni es proyecto, esto ya es el montaje de la catenaria, en este caso en el túnel. La catenaria va a ser catenaria rígida, que como su nombre indica, está catenaria en lo alto, pero no es la catenaria
como descripción de la palabra curva de segundo grado, porque daba, ya hace décadas que no se coloca esto, daba muchísimos problemas. Yo me sorprendo cada vez que veo metros que tienen 20 años, 5, 10, 20 años y que se siguen colocando con catenaria. Eso no lo comprendo porque eso ya hace décadas que se dejó de hacer por los problemas que daba, y después se pasó al tercer carril. El tercer carril era muy robusto, muy buen mantenimiento, pero como su nombre indica, estaba al lado de los carriles. Entonces, ¿qué ocurría? Que cada vez que tenías que hacer mantenimiento, tenías que cortar tensión. Y ahí que en el metro de Barcelona ya hace, como digo, décadas, se inventó la catenaria rígida y se está poniendo ahora pues, en la mayoría de los sitios, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de lo que es el patio talleres, toda esta pieza que se ve aquí ya vallada por este muro perimetral. Esta es la carretera central, por debajo discurren las vías generales y, lógicamente, como el metro subterráneo, para lograr que los trenes pasen del subterráneo al patio taller o del patio taller al subterráneo, en esta zona de aquí hay unos túneles de acceso. Entonces, la palabra patio obedece a la zona donde se aparcan los trenes, donde se parquean. Los trenes van a parquear en esta zona de aquí. Y taller obedece a la zona, todos los equipamientos que van a atender lo que es el mantenimiento preventivo, sustitutivo de los trenes. Fíjense, este edificio, que es el más grande, es el taller principal de mantenimiento. Este es un auxiliar. Aquí se ve otro edificio más bajito, más pequeño, que es un edificio técnico, y aquí un edificio en 3 plantas con un color, no sé si aprecian, algo amarillo, que es el edificio de oficinas, que tiene 3 pisos. En el último, en el tercero, está el centro de control de la operación, que es el verdadero cerebro de esta operación. Además tenemos la subestación de alta tensión, la SEAT, a la cual le llega desde la SER la corriente en alterna en 60.000 kilovolts, de ahí la transforma a 21.600 todavía en alterna, de ahí pasa al edificio técnico, donde hay una subestación rectificadora que la rectifica a 1.500 en continua, que es lo que alimenta la catenaria, y el resto de corrientes alternas, 220, 380, etc. Por aquí, como digo, en subterráneo van los trenes, y en esa zona más oscurita es la rampa donde emergen. A partir de ahí ya se distribuye con toda la playa de vías, o bien al taller a hacer las revisiones o a reparar, o al túnel de lavado o a la vía de pruebas, lo que sea. Lo primero que hicimos en esta pieza, el patio taller Santa Anita, fue un gran movimiento de tierras para lograr la planeidad en esas casi 21 hectáreas. Después posaré en las vías colocadas. Ahí sí, en el patio talleres de balasto, me dirán, ¿y por qué es balasto? Si dice que el balasto no. El balasto no es que sea malo. Tiene, por ejemplo, una gran propiedad, es el tema del amortiguamiento de las vibraciones. Por eso nosotros en el túnel, según qué zonas, se están colocando las mantas elastoméricas y también unos antivibratorios para debajo del carril, ¿no? Entonces, ¿por qué balasto en el patio taller? Yo he hecho patios talleres de las dos formas, pero el patio taller, la velocidad del tren es lo que llaman a paso de hombre, con lo cual no hay un problema de ciclos de carga, de que cada minuto y medio pase un tren. Nunca va a ocurrir. En un patio taller los trenes salen por la mañana, van a dar su servicio y luego por la noche van a dormir. Y luego alguno va a taller de reparación y ya está, ¿no? Es por eso que ahí se ha conservado el balasto. Y esta es la catenaria rígida también en el patio taller. Estos son los túneles que les decía de acceso, desde las vías generales. Aquí en naranja vemos 2 túneles de acceso, eso sí, uno para cada vía. Esto es en subterráneo. A partir de ahí hay una rampa y ya emergen, digamos, en un cut cover, llamémosle sin cubrir. Estos son los 2 agujeros
que van a parar a las vías generales. Aquí otras vistas, pues en la izquierda una bretel, aquí la rampa que les estaba diciendo por donde emergen los trenes, aquí los trenes ya dentro del patio taller, del edificio de mantenimiento, con sus pasarelas a nivel de la pisadera del tren y aquí a nivel de lo que es los techos y la zona de catenaria para poder trabajar en distintos niveles. Aquí es una foto que hice hace poco para que se puedan ver los fosos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí a cada lado son dos trenes, los bogies, los motores de estos trenes, y aquí los fosos, ¿no? Aquí tenemos una zona también dentro del taller con esta especie como de zona circular para dar la vuelta a los trenes, que es muy importante para que las ruedas no se desgasten siempre desde el mismo lado. Aquí el edificio que les mencionaba de oficinas, en el último piso, el puesto de control de operaciones, que tiene también un backup en la línea, siempre está clonado por razones propias de seguridad. Y aquí, para que vean un poco de manera transparente dónde están los frentes de obra, los avances. Todo lo que está en verde, tanto si son estaciones, pozos, túnel, patio, taller, en todos se está trabajando. 1A, 1B y aquí incluso en la etapa 2. Estamos trabajando en Insurgentes, que como dije antes es el pozo de entrada a la tuneladora de terreno Napa freática, este pozo de aquí, esta estación de aquí, a la espera de que nos den, por eso las he puesto en amarillo, porque parece que va a ser bastante próximo, que nos den estas otras estaciones y estos otros pozos, y tirando para atrás también está a punto de iniciarse, de hecho se inicia el día 9 de noviembre, la estación 15 Cangallo. O sea, este es un poco el panorama. Bueno, dentro del retraso que lleva esta obra, no digo que nos podamos felicitar concedente y concesionario, pero se está empujando. Sobre todo, bueno, fuimos de los primeros en reanudarnos el 11 de junio, nada más que se pudo, nos reanudamos con lo que eso significa, ¿no? Con un plan de vigilancia y control, seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores. De momento esto se está llevando muy bien, yo creo. Y al revés, teníamos 3.000 personas, ahora tenemos con los nuevos frentes 3.500 y esperemos que vayamos increciendo, porque somos conscientes que esta infraestructura es vital para el país. Solo necesitamos que el concedente también siga empujando y haga su parte en cuanto a la entrega de predios. Aquí tenemos las imágenes del material rodante. Tenemos 32 trenes en Lima. Y lo que ocurre es que los trenes empezaron a llegar en el año 16 y, claro, no teníamos dónde hacerlos correr. Y se tuvieron que empezar a alquilar carpas como esta para poder ir guardando los trenes que tienen partes eléctricas y electrónicas que son muy sensibles y que no pueden tener contaminación. Aquí la llegada del primer coche, del primer tren al puerto del Callao en septiembre del año 16. Aquí unos de los últimos que han estado llegando. Aquí un tren, digamos, real, que no lo podemos visitar, interna. Son trenes tipo BOA, tipo gusano, con 6 coches, sin puertas de compartimentación entre los coches, como ven aquí, y diáfanos. Esto es muy bueno para la seguridad, para todo. Como pueden ver, tiene pues una serie de bancos situados para que las personas se puedan sentar, también unas agarraderas que solo pidió Perú, también una zona para colocar equipajes y después también tienen unos displays para ir anunciando cuál es la próxima parada. Tienen una serie de cámaras, más que en un tren que no sea 4x4, porque lógicamente no tiene conductor, tiene megafonía, tiene interfonía, circuito cerrado de televisión, etc. Aquí tiene unos pupitres que solo sirven para la etapa primera que quiere el concedente que sí o sí hagamos, como está en contrato, que es durante 2 meses el tren va a estar funcionando en GOA 2, o sea, con conductor. Entonces aquí tendremos que cerrar con una cabina, porque lógicamente se tiene que separar el público, para que el conductor pueda conducir este tren. Esto es un grave error, porque nunca que se construye un automatismo
un tren en automático nunca se debería de pasar por un GOA 2. Si tú ya vas a acabar toda la vida siendo un GOA 4, de frente te vas al GOA 4, porque el riesgo de cometer errores y de una serie de cosas es mucho más alto. Pero, como aquí somos pegaditos a la letra, no ha habido forma de hacérselo entender. Queremos saber si una vez que se esté funcionando en GOA 4 en la etapa 1A, seremos capaces de darles el confort para que se vaya directo al GOA 4 para el resto de etapas, ¿no? Lógicamente, estos pupitres después quedan tapados, como este de la izquierda, y ya solo están ahí para un caso de emergencia. Tiene, como he dicho, interfonía, megafonía, tiene también la posibilidad de que se pueda, digamos, activar el frenado del tren. Lógicamente esto el frenado, la apertura de puertas, y la apertura de puertas nunca se va a dar si el tren no está parado. También existe una posibilidad de frenado del tren. Evidentemente daría enseguida la señal, todo esto enseguida reporta señales al puesto central de operaciones, ¿no? Pero, digamos, si es que hubiese alguna situación que lo ameritara, existe la posibilidad que los usuarios hagan esto. Igual que también tienen una manecilla, porque en este punto rojo de la ventana, si ameritara, se podría llegar a golpear y a poder romper el cristal y salir por ahí. No sería lo normal, porque, como digo, en un caso de evacuación se va a evacuar por las pasarelas. Antes no he dicho una cosa, y es que esta puerta que ustedes ven aquí, que hay en los dos extremos, estos trenes tienen una prestación adicional, que, como digo, no haría falta ni se confía en ella. Y es que esta puerta se levanta, se abate, sale una especie de rampa que te lleva a la vía. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si se quiere, inclusive con la silla de ruedas, se podría bajar a la vía, y como la vía es una vía en placa, eso no serviría de nada, la vía balastada, pero como la vía es una vía en placa, se podría llegar a evacuar y a transitar tranquilamente por toda la plataforma y no por una pasarela que, aunque cumple la NFPA, pero no deja de ser una pasarela que está a una cierta altura y más estrecha. Para los cálculos de evacuación, para nada hemos confiado en lo que estoy diciendo, pero sí que es una prestación adicional. Bien, aquí podemos ver el habitáculo de la silla de ruedas con su cinturón, para que esté, aquí lo ven también, para que esté bien seguro, y además el interfono situado a la altura de la persona de la silla de ruedas, porque me hace gracia que a veces entra la silla de ruedas, pero luego resulta que el interfono, lo que fuere, no lo tiene a mano, ¿no? Bueno, aquí les he traído una primicia un vídeo del tren funcionando en las vías del patio taller. Perdón, no se activó, por eso. Ahora sí. Bien, aquí tenemos eso es una foto más antigua de cuando se estaba construyendo, pero este edificio blanco es lo que antes les expliqué de la SEAT, y estos son los cables que llegan del 60.000 y que luego pasan al 21.600. Esto ya son pues distintas imágenes dentro de la propia SEAT, de distintos subsistemas ferroviarios. Por ejemplo, aquí tenemos el torno de ruedas, ese está no está en la SEAT, ese está en el edificio de mantenimiento, la nave de mantenimiento del patio taller. A la derecha, unas pruebas que se han hecho con cables de media tensión. Aquí podemos ver celdas de la estación, lo que llamamos los transformadores. Aquí, pues, distintos equipos que van embarcados en el tren, como es el caso de la radio, los puntos de emergencia, de interfonía, etcétera. Y por mi parte, pues nada más, agradecerles y abierta si tienen preguntas sin ningún problema. Muchas gracias, Carmen. En estos momentos les voy a habilitar el chat a los alumnos. Por favor, si me confirman si es que pueden escribir.
Ahí está. Puede, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con las consultas. A la ingeniera Carmen. Sí, se oye un ruido. Es que están escribiendo todos y saludándote. Ok. Sí, a ver. Entonces, si tuvieran alguna consulta, les voy a pedir por favor que la hagan. Pueden identificarse si gustan con su campus. A ver, vamos a empezar con las consultas. Cristian nos pregunta, ¿cuándo es la fecha de culminación de la obra de la línea 2? ¿Tienen fecha prevista? Mire, a día de hoy no es que no se lo quiera decir, es que no tengo elementos para darle esta fecha porque nosotros, debido al COVID, a la pandemia, pues hemos tenido 2 suspensiones en este momento de obligaciones, una figura que hay que se llama así, suspensión de obligaciones, por el efecto de la pandemia, que es una fuerza mayor o lo que le llaman el efecto COVID, ¿no? Entonces, lo que dice la suspensión es que tenemos que sincerar otra vez los cronogramas con el concedente y pactar nuevos cronogramas. Entonces, esto tiene 2 problemas. El primero es que nadie en este momento, y fíjense cómo vuelve a estar determinados países del mundo, entre ellos toda Europa, otra vez con una segunda ola fuertísima de COVID, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que nadie tiene en estos momentos una bola de cristal para saber cómo evolucionará. Y con lo cual, nosotros ahora tenemos los rendimientos castigados, porque tenemos una serie de protocolos, de distanciamientos, etcétera, que nos impiden conseguir el mismo rendimiento que teníamos antes de la pandemia. Dicho esto, por contra, estamos trabajando en todos los frentes que podemos. Intentamos también trabajar de noche, porque en el Mediterráneo se puede. Pero con todo lo que le digo, no podemos todavía, o por lo menos el concedente no nos ha llamado todavía, para poder empezar a hablar de sinceramiento de cronogramas. Así que en este momento fechas no le podemos dar. Perfecto. Renzo nos pregunta, ¿qué tan avanzado está el tema de la expropiación de tierras? De terrenos, no de tierras, de predios, ¿no? Sí, correcto. Sí. Esto no lo sé, nunca lo sabemos nosotros porque esto es una gestión que está únicamente en la cancha del concedente y nosotros solo sabemos cuando nos convocan para entregarnos áreas, ¿no? Los predios, y ahí sí, nos tienen que suministrar esa información para que la podamos analizar, pero esto nunca nos van dando una predicción. De hecho, uno de los insumos que nosotros como concesionario necesitamos para hacer nuestra planificación de obras es justamente eso. ¿Cuál es la planificación de entrega de áreas? Porque base a eso nosotros acomodamos también nuestra planificación de obra, pero no disponemos de ello. Ok. Junior nos pregunta, ¿cuáles serían los software utilizados? Revit, AutoCAD, yo me atrevería a decir de repente o a consultar acerca de metodología BIM. Sí, se utilizan todo tipo de softwares. Por ejemplo, bueno, el AutoCAD, por supuesto, utilizamos para la planificación en Primavera, el software Primavera, y también se utiliza BIM para determinadas, digamos, más de entroncamiento de lo que es arquitectura y distintas instalaciones. Perfecto. También nos preguntaban, por acá, quiero ver quién. Washington, ¿en qué porcentaje van de la construcción? El total es ese 35%, pero claro, incluye los trenes también. Es un avance de inversión, sobre el 100% el 35%. Ok. Pedro nos pregunta, ingeniero, una consulta, ¿el subterráneo admitirá bicicletas como en trenes de otros países? Esto, está previsto que hayan bicicletarios, como he enseñado en una de las fotos renders, ¿no? Pero eso hay que verlo, habrá que ver cómo se gestiona, ¿no? Esto es un tema muy de normativas, un tema también de ver si se dejan circular más en algunos determinados horas, ¿no? Por ejemplo, no en hora punta, etcétera. Hay que verlo esto todavía. Ok, Efraín nos pregunta, he visto que en el proyecto hablan de áreas verdes. ¿En qué parte geográfica irían estas áreas? ¿Áreas verdes? No. Lo que estamos diciendo es que
en la superficie de la ciudad en la que emergen los accesos, las rejas, los ascensores, que sean las salidas de emergencia, yo dije que había que situarlo en veredas, bermas, parques. Lo que no se puede, evidentemente, es poner un ascensor en medio de la pista, ¿no? O una reja no se puede meter en medio de la pista por razones obvias, porque estaríamos envenenando con el monóxido de carbono, ¿no? En la salida de emergencia menos, ¿no? Prefería esto. Joan nos pregunta acerca, dice, un profesor comentaba en clase que el equilibrio de riesgo entre el contratista y la entidad contratante es importante para el éxito de un proyecto. En función de esa premisa, ¿usted cree que esta obra o en esta obra debió usarse otro contrato, un contrato estandarizado, un FIDIC o un EPC u otro? No, la respuesta es no. El problema, y ustedes que son ciudadanos de Lima, que seguro que van a permanecer más años que yo, que al paso que voy creo que todavía me quedan muchos años, pero ustedes son ciudadanos de Lima de toda la vida, van a ver y ustedes lo van a comprobar y la historia va a poner las cosas en su sitio. Los éxitos de la gestión de las infraestructuras no dependen de esta modalidad. O sea, la modalidad A, B o C depende de que las cosas se estén gestionando correctamente por las partes y a tiempo. O sea, uno puede poner muchas modalidades de contrato. Lo importante es que las partes cumplan con la parte de contrato, porque si no sirve de nada. O sea, esta modalidad y el equilibrio de riesgos me parece perfecta. Está muy bien pensado esto. Fíjese, yo no soy el Estado ahora, yo he sido Estado toda mi vida hasta hace 5 años o 6. Está muy bien pensado, todo es perfectible, está bien pensado. El problema es que digamos que se tienen que hacer las cosas a tiempo, ¿no? Claro. Están igual con carreteras, están igual con el aeropuerto, con muchas cuestiones. Eso no depende de la modalidad del contrato, ni mucho menos. Al contrario, me parece muy adecuada esta modalidad porque es un know-how, es muy típico. O sea, cuando en un país o en una ciudad se hace una infraestructura de la cual no se tiene know-how, una de las mejores herramientas es esta, es una APP. Porque la APP tiene vocación de transferencia de ese know-how. Perfecto. Cristian nos pregunta, ¿cómo hacen con el nivel freático en el Callao? Bueno, se construye con tuneladora. La tuneladora, esto no lo he comentado, las dovelas tienen una especie como de elemento que se llama un water stop para que no entre el agua. Nunca es 100% seguramente hermético. Después se puede reforzar con inyecciones de varios tipos. Y luego las estaciones, pues, con cut and cover, que estaciones cut and cover hay en todas partes con nivel freático, ¿no? Y el cut and cover, pues, también es lo mismo, ¿no? A pesar de que haya juntas en pantallas, pero luego hay pues una manera de canalizar si es que te entra un poco de agua y si no de inyectar también. O sea, el cut and cover funciona en esencia de napa freática. Lo que no funcionaría es el NATM. Yo cuando escucho que la línea, creo que es la 4, la quieren, digamos, concursar en NATM, es porque será una línea que no va nunca en napa freática, pero eso es lógico, en napa freática no se puede construir con NATM. Ok, Derek nos pregunta, ¿todo el sistema del tren se va a realizar solo con catenarias o también se va a utilizar tercer riel? No, todo catenaria rígida. Ok, a ver, acá hay otra pregunta. A ver, estoy leyendo algunas preguntas. Algunas no se logran entender muy bien, pero vamos a seguir avanzando con las que están mejor formuladas. ¿Cuál es el promedio de kilómetro por día respecto al avance por día? Nos pregunta Robinson. A ver, en una tuneladora, los ratios que nosotros, porque no hemos empezado